En las siguientes clases vamos a hablar de la propedéutica dermatológica. Hay diversas preguntas a realizar en la anamnesis, por ejemplo, cuándo comenzaron las lesiones, si es continua, si las lesiones son continuas, si son intermitentes, si son recurrentes, cómo se ha ido modificando a través del tiempo, los síntomas, que son generalmente comezón, que se llama prurito o escozor en las mucosas, ardor o dolor, síntomas sistémicos, fiebre, malestar general, si ha tomado fármacos, si hay historia familiar de alguna enfermedad farmacológica o de alergias, la exposición laboral a productos químicos, viajes recientes y también historia sexual en el caso de lesiones en mucosas, especialmente en mucosas genitales. ¿Cuándo comenzó? ¿Sí? Es importante saber para ver si es una lesión aguda, subaguda, crónica. Generalmente hay una división de menos de 2 semanas aguda, subaguda entre 2 y 6 semanas y más de 6 semanas crónico. Esto puede variar, por ejemplo, tenemos el efluvio telógeno, donde la diferencia entre agudo y crónico pueden ser 6 o 8 meses. Si es continua o es intermitente. Intermitente, como que hay lesiones como los sabones, que son las lesiones características de la urticaria, que duran menos de 24 horas en un solo sitio y desaparecen. Y cuando el paciente llega a consulta, muchas veces ya no tiene estas lesiones o están en un diferente lugar del que estuvo el día anterior. Si han estado modificando, si han empeorado, si han cambiado, ¿sí? Los síntomas cutáneos, el más común y universal es el prurito o el escozor. Recuerden, prurito en piel, escozor en mucosas. También el ardor y la parestesia son muy característicos de los brotes de herpes y cuando van a aparecer, aparecen este ardor o disestesias, tanto en herpes genital como en herpes oral y de la cara. Y el dolor es muy importante de características neuríticas, especialmente en el herpes zóster. Sí, esta enfermedad es muy importante porque de no tratarse al tiempo puede dejar una patología que se llama neuralgia postherpética. Síntomas sistémicos que nos pueden indicar que es la manifestación o el exantema es una manifestación de una enfermedad sistémica y que hay cosas que buscar, no solo en la piel. Exposiciones laborales, hay diversas sustancias que pueden provocar muchas lesiones, desde alergias, acné, irritación, ¿sí? También viajes recientes, algunas infecciones son características, se pueden adquirir en diversos entornos o, por ejemplo, hay patologías muy características, por ejemplo, la escabiasis, la infección por ácaros, es muy común cuando el paciente estuvo en un asilo, estuvo en una cárcel, estuvo en un hospital o estuvo, por ejemplo, en un hotel. También, por ejemplo, una persona que fue a la playa y trae una lesión eritematosa lineal que va cambiando de lugar, puede tratarse de una infección por larva migrans, o por ejemplo también en las playas, una persona con lesiones pigmentadas lineales y múltiples en las manos puede tratarse de una fitofotodermatosis por exposición al sol y sensibilización a cítricos. Siempre es bien importante tener una buena iluminación. Lo más importante es siempre el examen físico, ver morfología y topografía, tanto a distancia como en específico las lesiones. A veces requiere verse con un lente de aumento. A veces necesitamos tocar las lesiones, por ejemplo, los nódulos o las nodosidades se ven más que se palpan. También, por ejemplo, hay unas lesiones, una persona grande, mayor, que vean con rasposidades en la cara, pueden tratarse de una lesión de precáncer que se llama queratosis actínica y simplemente se notan como rugosidades o rasposidades en áreas fotoexpuestas. También una piel muy seca o irritada o cuando muy seca o afectada puede sentirse rasposa, ¿sí? También la inspección hay que ver dónde están, cómo se distribuyen, hay patrones, como vamos a ver un patrón de muchas lesiones vesiculares sobre un área eritematosa, es un patrón herpetiforme, un patrón también de vesícula sobre una base eritematosa, pero que sigue un nervio, un patrón de dermatoma, se llama patrón zoster-iforme. También su tamaño, sus bordes, si son nítidos, si son irregulares, ¿sí? Sus contornos, su superficie, su aspecto, ¿sí? Y también vamos a ver si las lesiones son polomorfas, monomorfas o pseudopolimorfas.
Polimorfas es que tienen diversas lesiones elementales. Un ejemplo de esto es el acné o la varicela. Monomorfa tiene una lesión elemental, por ejemplo, una mancha. Si solo hay manchas, es una lesión monomorfa. O por ejemplo, un líquen plano, que son puras lesiones papulares, es una lesión monomorfa. Y pseudopolimorfa es cuando hay varias lesiones con diferentes aspectos, pero son la misma lesión elemental. O a veces hay varias lesiones elementales, pero solo hay una lesión primaria, y en ese caso sería siendo monomorfa, ¿sí? También hay que ver si la lesión es localizada, generalizada, o localizada, diseminada o generalizada. Diseminada, varios segmentos, un solo segmento localizada, y que afecta a la mayoría del cuerpo, es generalizada, y en este caso se mencionan las áreas que están libres de enfermedad. En la palpación podemos ver la profundidad, la textura, la extensión y la fijación a estructuras. Cuando se fija estructuras, a veces hay un daño importante por cicatrices retráctiles, o también en algunas lesiones, por ejemplo, nódulos. El que estén adheridos a panos profundos nos debe hacer sospechar sobre malignidad. Vamos a ir viendo las lesiones elementales. Se clasifican en primarias, cuando aparecen sobre una piel sana; secundarias, cuando aparecen como una lesión de una piel previamente dañada, y generalmente secundarias a las lesiones primarias; o combinadas, existen de las dos anteriores. Tenemos una mácula, que es un cambio de coloración; una pápula, que es una pequeña elevación menor de 1 centímetro; una placa, la cual es esa elevación de la piel de más de 1 centímetro; un nódulo, que es una lesión profunda dermoepidérmica, que cuando se desaparece puede o no dejar cicatriz, ¿sí? También puede ser una nodosidad, que son manchas que al tocarse son profundos, y podemos ver que tienen una apariencia nodular, ¿sí? También tenemos las vesículas, que son lesiones llenas de líquido transparente y menores de 0.5 o 1 centímetro, ¿sí? Las ampollas, cuando miden más de esto, cuando son múltiples o cuando son ampollas muy grandes, también se pueden llamar flictenas. Las pústulas son simplemente vesículas que tienen pus. También puede haber escamas, puede haber queratosis, ¿sí? En este caso, las escamas es una lesión secundaria, ¿sí? Bueno, en la topografía hay que ver si la lesión es localizada, diseminada y generalizada. La localizada afecta un solo segmento, la diseminada afecta a 2 o más segmentos, y la generalizada a la mayoría del cuerpo. Siempre al final de nuestra descripción topográfica debemos poner, por ejemplo, dermatosis, que afecta extremidad superior en manos, y extremidades inferiores en piernas y pies, ¿sí? Diseminada y simétrica. También hay que ver siempre la distribución. Por ejemplo, hay enfermedades que afectan sitios expuestos, hay enfermedades que afectan sitios cubiertos por la ropa, hay enfermedades que afectan, por ejemplo, lugares fotoexpuestos, como son todos los datos de fotoenvejecimiento, los cánceres de piel, las alergias fotoinducidas, ¿sí? Por ejemplo, las lesiones de lupus también es muy característica en áreas fotoexpuestas. Áreas seborreicas, que son, por ejemplo, la cara especialmente en el entrecejo, alrededor de la nariz, el cuero cabelludo, la cara anterior de tronco, y aquí suele aparecer acné, suele aparecer rosácea, foliculitis, dermatitis seborreica. Las áreas apócrinas, que es donde se encuentran las áreas apócrinas, axilas, ingles y genitales, y ahí puede haber, por ejemplo, una enfermedad donde hay nódulos recurrentes que dejan cicatrices retráctiles, que se llama hidrosadenitis supurativa, ¿sí? Cada una también donde hay, por ejemplo, muchas glándulas endocrinas, puede haber una hipersudoración. Por ejemplo, la hiperhidrosis es característico donde hay muchas glándulas de sudoración o glándulas endocrinas. Vamos a ver que también hay una serie de técnicas que luego utilizamos en dermatología. La diascopía consiste en presionar con un portaobjetos transparente la piel. Una lesión roja o violácea nos pueden diferenciar una mancha de un púrpura.
Los púrpuras, al comprimirlos, no desaparecen. Las lesiones eritematosas sí, porque ya no llega sangre, ¿sí? También puede haber raspado metódico, ¿sí? Por ejemplo, hay algo que se llama raspado metódico de Bruch y se utiliza en la psoriasis. La punción se puede hacer en lesiones sólidas, ampulares y quistes como terapéutica y también para obtener contenido para estudio. También de una ampolla podemos raspar la base y obtener un raspado de esa base para hacer un citodiagnóstico de Zank que da lugar a células nucleadas multinucleadas en infecciones. Por ejemplo, cuando queremos ver si una ampolla es por varicela o por herpes, ¿sí? También hay pruebas de sensibilidad, como por ejemplo la tuberculina o la lepromina, que se utilizan en los estudios micológicos. Cuando tenemos sospecha de una micosis, podemos detectar, por ejemplo, hifas en el caso de dermatofitos. También podemos ver a la cándida y podemos inclusive cultivarla. El citodiagnóstico de Zank para lesiones ampullares y generalmente para buscar virus, ¿sí? Biopsias cutáneas, que es lo que nos permite cuando tenemos una duda o queremos confirmar las características de un tumor. También se hacen exámenes generales, por ejemplo, se buscan infecciones ocultas, la urticaria, se buscan, por ejemplo, deficiencia de hierro a través de una biometría hemática o una ferritina, en el caso del efluvio telógeno, también alteraciones tiroideas en el caso de efluvio telógeno y piel seca. También, por ejemplo, si una paciente tiene lesiones de lupus eritematoso, pues vamos a pedir una biometría hemática, vamos a pedir un examen general de orina, vamos a pedir anticuerpos antinucleares. También si hay un vitiligo o una alopecia areata muy severa, tenemos que descartar que no vaya a haber problemas por anticuerpos antitiroideos y también pedir un perfil tiroideo. También pedimos un examen que se llama índice HOMA cuando vemos, por ejemplo, axilas o ingles muy pigmentadas, pensando en una acanthosis nigricans, que nos refleja una resistencia a la insulina. ¿Qué otros datos de resistencia a la insulina hay? Un acné muy marcado, alopecia de patrón masculino, especialmente en mujeres, hirsutismo, pelo donde no hay pelo en mujeres y alteraciones de la regla. También podemos ver imágenes de ecografía, Doppler arteriovenoso, radiografías convencionales. La dermatoscopía que nos viste lesiones pigmentadas, pero también hay patrones para lesiones inflamatorias y para otro tipo de tumores no pigmentados. La luz de Wood, que es poner radiación ultravioleta para ver ciertas lesiones, nos permiten, por ejemplo, diferenciar los piojitos, tienen una cierta luminiscencia, ciertos tipos también de hongos pueden dar lugar a luminiscencia y también las manchas de vitíligo se ven mucho más blancas que manchas por otro tipo. También las arrugas y las manchas oscuras se marcan más con la radiación ultravioleta, ¿sí? También estudio de parches cutáneos para evaluar alergias.